un escándalo mundial que tan solo crece y crece. Eso es lo que se ha visto con respecto al controversial y posiblemente vinculado a grupos terroristas avión asociado a Venezuela que habría estado transportando grupos armados, terroristas, guerrilleros, islamistas radicales de Irán. Eso es lo que se está viendo y que pasó por Chile sin que se le revisara mucho, que se fuera, y que ahora se está comenzando a dar una investigación profunda por parte del Congreso de Chile contra el gobierno para ver si es que hubo algo raro aquí porque es todo muy sospechoso. Eso es lo que se está dando. Al mismo tiempo que en el mismo Congreso se acaba de aprobar, aunque con mucha resistencia del Partido Comunista y del Frente Amplio, o sea, el oficialismo, un proyecto por el cual se pueden hacer test de drogas aleatorios a los congresistas y sus resultados van a ser públicos. Y que en gran medida esto fue impulsado por Pamela Giles con mucha fuerza. Ella está celebrando esto, mientras que se lamenta tanto el gobierno como figuras asociadas a él diciendo que esto no corresponde. Me pregunto por qué será. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Alejandro Contreras y Mariela Venegas, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es este controversial avión del cual se habla tanto? ¿En qué consiste? En el pasado hicimos videos cuando esto surgió por primera vez hace cerca de 2 semanas, pero vale la pena igual recordar estos temas. Todo esto está asociado a un avión que es parte de una aerolínea venezolana, vinculada de manera muy cercana con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, del chavismo. ¿Y por qué es controversial? Porque una aerolínea y una serie de aviones que han sido detenidos en otros países y que se han hecho denuncia en Paraguay, por parte de Argentina, también por parte de Estados Unidos, numerosos países, que estarían llevando una serie de elementos. Por un lado, personas vinculadas al servicio de inteligencia del chavismo, el SEBIN, y por otro lado, personas vinculadas a Hezbollah, que es un grupo armado terrorista islámico, pero la versión chiita, no los sunitas. Los chiitas son los vinculados a una de las ramas del Islam y que es la predominante en Irán, mientras que la mayoría de los musulmanes son sunitas. Grupos, por ejemplo, radicales, terroristas, como era el Estado Islámico, eran terroristas sunitas. Bueno, Hezbollah es más bien chiita. Y dentro de esos grupos, que son diferencias religiosas, como la diferencia entre, por ejemplo, católicos y protestantes, creo que es la mejor manera de hacer la comparación. Bueno, se está acusando que habría personas asociadas a esos grupos extremistas y que esto tendría que ver con una red que va creciendo de grupos islámicos radicales que está intentando instalarse en Latinoamérica, teniendo ya ciertos vínculos en Venezuela y que ya en el pasado han hecho atentados terroristas en Argentina, especialmente contra la comunidad judía que había en ese país. Entonces, eso es un poco el contexto de la situación y todo esto se da porque aviones asociados a eso se buscó detener en Paraguay. En Argentina detuvieron aviones y por Chile pasó uno que lo dejaron salir sin ningún problema, sin investigar y que fue directo a Venezuela. Raro todo, muy raro. Y esto fue criticado mucho, no solo internacionalmente por Estados Unidos, por distintos países que decían, hoy Chile, ¿por qué los dejó pasar sin nada? Muchos acusan, le habrán pasado plata al gobierno, estarán vinculados, ignorancia e incompetencia, no se sabe, pero distintas acusaciones. Y a nivel local, la comunidad judía de Chile, muy preocupada, pidió investigar esto y empezó a hacer presión, tanto a nivel político como económico, porque hay el temor de que empiecen a hacer actos terroristas en Chile, de la misma manera como ya pasó en Argentina, nuestro vecino hace algunos años, que también los afectados fueron la comunidad judía de ese país. Entonces hay una preocupación por parte de ellos y se hizo presión. Por otro lado, el mundo político es de la derecha, el centro y la izquierda dijeron algo raro está pasando acá. Y finalmente salió la ministra Isquia a nivel de seguridad diciendo que no encontraron que hubiera nada raro, está todo normal, no, nada que investigar y que no hubo nada que llamara la atención. Que parece que o es ingenuo, o es incompetente, o está mintiendo, porque tomando en cuenta las advertencias que estaban dando diferentes países y tomando en cuenta los vínculos posibles que se podían dar, lo mínimo, creo, habría sido revisar, ¿no? Para estar seguro. Ahora, si no había nada raro, hoy disculpen la molestia por investigar, ya que mal, pueden partir, pero si había algo peligroso, especialmente asociado a grupos terroristas internacionales, uno se preocupa, ¿no? Entonces eso de hoy no encontramos que hubiera nada que llamara la atención. No sé si será porque son cómplices de ese tipo de actos o sean sumamente incompetentes, pero
¿cómo no va a llamar la atención cuando se dan tantas advertencias a nivel internacional de numerosos países? Y como a muchos no les convenció la respuesta de Isquia, todo esto en el contexto, ocurrió lo que mencionamos al inicio. Se llamó a una comisión investigadora. Ahora, esta todavía no llega a resultados. Lo que acaba de comenzar con esto es que van a investigar a fondo qué es lo que ocurrió ahí, por qué los dejaron salir sin problema, hay algún vínculo del gobierno con estos grupos extremistas, es simplemente incompetencia, qué pasó, y hacer una investigación de fondo, porque es preocupante cuando algo con estos antecedentes internacionales, sumamente peligroso, empieza a llegar a Chile y pasa como si nada. Igual no me sorprendería, porque tenemos una historia de muchas veces que aquí se le da refugio a extremistas de ciertos lados. Por ejemplo, el Honecker se le dio aquí refugio en Chile, que era el dictador de la Alemania comunista, de la Alemania Oriental, y aquí nunca se logró hacerle justicia porque en Chile lo refugiaron a él y a su esposa, asociada a la policía secreta alemana, la Stasi, en su momento. Aquí también estaba lo de Colonia Dignidad, con un nazi liderando ese periodo y por mucho tiempo estuvo aquí, hasta que eventualmente se escapó para otros países. Pero es una tradición casi como que aquí entran grupos raros, extremistas, y no pasa nada, como que casi que hubiera refugio o no se les busca, ya sea por incompetencia de la justicia o complicidad del mundo político. Y ahora es lo mismo. Advierten de muchos países que hoy están entrando personas asociadas a grupos radicales islamistas del Medio Oriente y también con la inteligencia venezolana, y en todos los países de la región advierten y están preocupados, y aquí como si nada. Es raro, es raro. Entonces me parece muy bien que se haga esta investigación porque es lo mínimo que corresponde. Pero eso no es lo único que pasó en el Congreso, porque en medio de todo esto hubo un debate en gran medida impulsado por Pamela Giles para hacerle narcotest a los congresistas. Ahora, ¿qué significa esto? Que se va a hacer que cada cierto tiempo, de manera aleatoria, a cualquier congresista lo pueden citar para que examinarle si tiene droga en su cuerpo, y que esos test iban a ser públicos. Ahora, esto en su momento fue muy criticado por el gobierno de Boric. La ministra de Salud, por ejemplo, salió hace tan solo unas horas a criticar esto diciendo que esto no ayudaba, que no correspondía, que esto era malo. Bien sospechoso, ¿no? Y al final se aprobó por amplia mayoría, desde los sectores del centro a muchos de la centro izquierda como la derecha. Algunos de izquierda decidieron apoyar esto, que fue en gran medida impulsado por Pamela Giles, y se aprobó. Y lo que es interesante es que se aprobó tomando en cuenta que los resultados de dichos test fueran públicos. ¿Y qué significa eso? Que en el momento en que detecten que hay droga al interior de un congresista por estos test al azar, se van a saber los resultados. Y Pamela Giles se le logró bastante. Dijo: ganamos todo. Narcotest a los diputados con resultado público, de pelo, muestra consumo hasta 1 año, con levantamiento del secreto bancario y empieza a regir de inmediato. Los que votaron en contra, los mismos que se opusieron y dilataron, tienen que explicar a la ciudadanía. Y tiene toda la razón. Porque hay una cosa que creo que es muy importante, que por un lado es la legalización, que es una discusión, pero el otro es el tema de estos test. Por un lado, yo creo que hay que legalizar las drogas tanto por un tema moral como por un tema práctico. Con eso le eliminas el negocio a los narcos. Hay ejemplos muy exitosos como el caso de Portugal, donde la despenalización y posterior avance hacia las legalizaciones bajan el crimen, las enfermedades de transmisión sexual y la corrupción de manera transversal. Pierden mucho negocio los narcos. Es una gran política, pero a nivel de fondo también se da la situación de que las personas tienen que tener la libertad de poder decidir qué consumir. De la misma manera que pueden consumir en exceso un cigarrillo, comer en exceso, emborracharse, más allá de que yo no crea que esté bien que lo hagan, pueden hacerlo por razón de su autonomía individual. Y es lo mismo con las drogas. A nivel práctico como a nivel moral, hay que permitir su posterior legalización, el camino que hay que seguir. Pero eso no quita que sea inteligente hacer estos test. Porque de la misma manera que no sería bueno que alguien, por ejemplo, esté haciendo su trabajo borracho, imagínense un médico, un ingeniero, un abogado, y lo mismo un político, tampoco sería bueno que lo estén haciendo drogado. Lógico, ¿no? Porque de la misma manera una cosa es que puedan consumir eso, pero lo otro es que evidentemente afecta sus capacidades para poder hacer su trabajo. Entonces, de la misma manera que uno debería fijarse que no estén borrachos, uno tiene que fijarse que no estén drogados. Me parece lógico. Y me parece muy sospechoso aquellos que se negaron a esto. ¿Quiénes votaron en contra? El Partido Comunista y el Frente Amplio. Y me pregunto por qué será. Porque esto no tiene nada que ver con la legalización o no. Es un tema de ver, oiga, ¿usted está drogado haciendo su trabajo o no? Y tomando en cuenta especialmente que las decisiones de nuestro país a futuro lo toman estos congresistas que, digamos que en general no son muy brillantes, pero ahí están. Al menos deberían estar sobrios con el consumo de sustancias, sea alcohólicas como de droga, al momento de hacer su trabajo. Lo mínimo. Lo mismo que se le exige a cualquier trabajador en el mundo privado, ¿no? Mínimo, mínimo. Entonces me parece que es una buena ley que se aprobó, bastante positivo, y bien sospechoso que aquellos que se oponen de esto, porque podríamos descubrir eventualmente vínculos con el narcotráfico, o tal vez que hacen su trabajo drogados y no se quería saber que eso lo estaban haciendo. De todas maneras, una gran victoria para Pamela Giles.
Pero ¿qué les parece esta situación? Tanto del avión, algunos llaman el avión narco, el avión de Maduro, el avión terrorista, que está asociado a Irán y Venezuela, como también el tema del narcotest a los políticos. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.